Hola, buenas tardes. Las reglas ortográficas que yo voy a explicar son las reglas ortográficas con las letras B y V. Para empezar y de modo un poco de introducción, pues cabe destacar que ya en la mayoría de los países hispanohablantes no se respeta la diferencia que había anteriormente con el latín en la pronunciación de las letras B y V. Esto ha ocasionado muchísimas confusiones a la hora de la escritura. Para acabar un poco con estas confusiones, voy a explicar las reglas que hay con la B y con la V. Voy a empezar con la B. Bueno, pues para empezar se escriben con B todas las palabras que entre medio lleven una L o una R, como la palabra brazo o la palabra cable. También palabras que comiencen con el prefijo bi, bis o biz, como por ejemplo bisílaba. Palabras que contengan el sufijo ble o bilidad, como amable o amabilidad. Palabras que acaben en bundo o bunda, como por ejemplo vagabunda. Se escriben con B todas las palabras que preceden a otra consonante o van al final de la palabra. Es decir, cuando la B precede a otro consonante o va al final de la palabra, se escriben con B. Menos la palabra ovni, que está formada por siglas y se escribe con un V. Palabras que contienen los prefijos bien o bene, los verbos terminados en vir o buir, como por ejemplo contribuir, las terminaciones del imperfecto del indicativo de los verbos de la primera conjugación, por ejemplo del verbo amar, pues sería amaba. Y por último, los verbos deber, beber, saber, caber y haber. Todos ellos se escriben con B. Ahora voy a comenzar, todas esas reglas son de la B y ahora voy a comenzar con las reglas de la letra V. Se escriben con V todas las palabras que su primera sílaba es up, sub y op y que van seguidas por el fonema labial sonoro, como por ejemplo adviento. Las palabras que empiezan por Eva, Eve, Evi, Evo, Varo o Vara, como por ejemplo evasión. Las palabras que llegan el prefijo vice o viz, como por ejemplo vicepresidente. Los adjetivos llanos terminados en avo, evo, ivo, como por ejemplo nuevo. El presente del indicativo, el imperativo y el presente subjuntivo del verbo. Se escriben también con V el pretérito perfecto simple del indicativo y el imperfecto del subjuntivo de los verbos estar, andar y tener, y también sus compuestos. Y por último se escriben también con V los verbos terminados en ver, como por ejemplo resolver. Para terminar con esta regla ortográfica es importante que sepamos lo que son las palabras homófonas. Son aquellas palabras que su pronunciación es muy parecida, igual o parecida, pero que tienen un significado distinto. Con la B y la V tenemos bastante y esto nos va a simplificar a la hora de entender o a la hora de escribir con estas dos letras. Voy a poner algunos ejemplos. Tubo con B de un objeto cilíndrico, tubo con V del verbo haber. Después tenemos cabo con B de un accidente geográfico y cabo con V del verbo cavar. Bote con B de un barco pequeño o bote con V del verbo botar. Bienes de propiedades con B de propiedades que posee una persona o bienes con V del verbo venir. Revelar con B de oponer resistencia y revelar con V de contar un secreto o incluso de revelar fotos. Bello con B de qué hermoso y bello con V del vello que tenemos en el cuerpo, el pelo. Varón con B de título nobiliario y varón con V del sexo masculino. Y ahora es muy importante que prestemos mucha atención porque vaya con B y con Y es un fruto. Vaya con V y con ella es vaya de un cercado. Y vaya con V y con Y es del verbo ir.
Ahora doy paso a mi texto que leeré a continuación. Hace ya muchos años tuve que ir con mi bisabuela a su pueblo natal para ver a sus hermanas. Al principio, cuando me dijeron la noticia, no me apeteció nada, pero he de decir que ese fin de semana me sirvió muchísimo. Aprendí de la historia del pueblo, anduvimos por sus bosques y conocí a sus vecinos de toda la vida. Mi bisabuela me enseñó dónde jugaba y los juegos tradicionales de la época. Fue una sorpresa absoluta conocer su pasado tan divertido y comparar los juegos de su infancia con los nuevos. Sin duda alguna, por lo que más contenta volví a mi casa fue con la felicidad de pasar tiempo con ella y aprender de sus vivencias. Las personas con experiencia siempre tienen lecciones para darnos, que a veces, aunque sus consejos nos parezcan antiguos, son de gran ayuda en el presente. Cuidar y valorar a los mayores es una misión importante de la sociedad joven de hoy día.